agregados. En cuanto a los aditivos, nos tocó determinar muchos aspectos claves porque el comportamiento de los aditivos va a variar basado en los tipos de materiales que nosotros tengamos, en la superficie específica y en el uso de adiciones especiales que nosotros tengamos para poder generar los concretos. Entonces, teníamos que obtener unas dosificaciones óptimas de los aditivos según el tipo de agregado, según la superficie específica de los agregados. En los retardantes ocurrió algo similar. Con los retardantes, pues lógicamente no es lo mismo el comportamiento con aditivos a sin aditivos y las condiciones son un poco diferentes. Cualquier diferencia de aditivos de 0.1% nos va a generar unos cambios bastante elevados en el comportamiento de los concretos, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Y es muy diferente el comportamiento de estos para los materiales calizos a diferencia de los materiales silíceos. Otros aditivos complementarios que nos utilizamos en los concretos fue el uso de fibras, tanto de macrofibras como de microfibras. Entre las macrofibras utilizamos tanto metálicas como de polipropileno. Y las microfibras, pues fibras de polipropilenos propiamente dichas. Estas son adiciones especiales que nos permiten obtener un equilibrio entre lo que es la resistencia a la compresión de los concretos y la resistencia a la flexión de los concretos. Las fibras tienen un uso muy específico y que le generan unas condiciones muy particulares a los concretos y eso es clave. Las fibras va a permitir que los concretos tengan resistencia residual, post-fisuración, aumento de la tenacidad, reducción de la retracción, resistencia al juego, ductilidad. Además, puede también usarse como refuerzo, resistencia a la abrasión, reducción de la deformación bajo cargas permanentes y la reducción de la fragilidad del concreto, que es muy importante, porque cuando nosotros vamos a tener concretos de alta resistencia a la compresión, se nos puede volver muy frágil. Con el uso de las fibras, precisamente reducimos la fragilidad de los concretos. Vale la pena resaltar de que estas adiciones especiales tipo fibra, pues lógicamente podrían actuar como refuerzo interno y como puenteo para evitar que tengamos fallas repentinas en los concretos. El uso de fibra en términos generales pues es muy bien conocido, se utiliza en estructuras subterráneas, en túneles, en obras hidráulicas, en prefabricados, concretos antiexplosivos, en hormigón proyectado. Todo esto es muy bueno para lo que tiene que ver con el uso de los concretos bajo la adición de fibra. Ya hay muchas empresas en el mundo que están produciendo concreto con fibras y elementos prefabricados con fibras. Vale la pena resaltar que las adiciones especiales con fibras, los procedimientos de elaboración son más económicos que los que vemos comúnmente en el mercado con el uso de mallas electrosoldadas. La logística es más eficiente a nivel operativo y se tiene una mejor manipulación del material directamente en obra. Entonces esas condiciones son muy buenas que verdaderamente nos permite que las fibras tengan estos aspectos y estas características. Hay algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros utilizamos concretos con fibras, es que hay pérdida de asentamiento. Por lo tanto, es importante que hay que profundizar más en esto, que no fue el objeto del proyecto. En los métodos para el control, cuantías y orientación de las mismas fibras, los ensayos deben ser más ágiles de emplear y con menos dispersión. El comportamiento teórico por fisuración debe estudiarse también un poco más, las implicaciones de durabilidad y la segregación. Dentro de los tipos de fibras a nivel de mercado se consiguen fibras poliméricas, las cuales son no estructurales, resistentes al fuego, controlan el agrietamiento, retracción plástica. Se consiguen fibras metálicas, estas sí son estructurales y tienen bastante resistencia a la tensión y a la fricción y sirven para post-fisuración. Y lo que tiene que ver ya las fibras de vidrio son estructurales y tiene poca resistencia al álcali. Las fibras de carbono son estructurales y las fibras naturales son no estructurales, tienen baja durabilidad y algunas fibras podrían usarse en determinado momento como las fibras de coco, de fique, de palma. Son fibras naturales que también podrían investigarse mucho sobre esto. Lo importante es que hay que profundizar más en las fibras. En el caso de nosotros, pues llegamos hasta algunas condiciones propias con el uso de fibras.
las fibras, mejoraron la tenacidad, mejoraron la resistencia profurado, el concreto es más seguro, la retracción, mejor resistencia al impacto, al juego, a la flexión. Tiene algunas condiciones muy propias que reduce la trabajabilidad un poco en el uso de la fibra y hay que tener mucho cuidado. Dentro del proyecto nosotros utilizamos una microfibra únicamente, 4 fibras de polipropileno y una fibra metálica. Esto, pues lógicamente, en el caso de las fibras metálicas, tienen algunas condiciones propias, como mayor peso específico que generan en los concretos. De hecho, pesan más. Las dosificaciones con las cuales se trabajaron están en el orden de 25 a 50 kilogramos por metro cúbico. Generan mayor trabajabilidad con respecto a las fibras poliméricas y tienen mayor módulo de elasticidad. Son estructurales. En el caso de las fibras poliméricas tienen menor peso específico, la dosificación es menor, está en el orden de 2 a 10 kilogramos por metro cúbico. Tienen una trabajabilidad ligeramente menor comparado con las fibras metálicas, menor módulo de elasticidad y no son estructurales. Dentro de las sílices amorfas que nosotros utilizamos en el proyecto fue humo de sílice, nanosílice y sílice coloidal. Cuando analizamos y miramos un concreto en términos generales, miramos en una escala gráfica, lo primero que tenemos nosotros es lo que corresponde a los agregados pétreos, estamos hablando de triturados específicamente. Posteriormente, en esa escala granulométrica vienen las arenas, después vienen los agregados finos, después viene el cemento Portland, después viene todo lo que corresponde a los humos de sílices, los sílica foam. Y por último está la nanosílice, que es un nanomaterial que a medida si nosotros vemos una escala granulométrica, esa escala granulométrica es clave para poder generar concretos de alta resistencia. Razón por la cual sabemos de que cada uno de esos elementos empezamos a manipularlos para generar las mejores condiciones posibles en cuanto a resistencia de los concretos. En términos generales, con el uso de sílices amorfas, del humo de sílice, de la sílice coloidal, tuvimos unos incrementos muy grandes en cuanto a resistencia a la compresión y más el uso de fibras, resistencia a la flexión de los concretos. Si uno mira en términos de superficie específica, nos vamos a dar cuenta que lo que corresponde a los humos de sílices, generalmente la superficie específica está en el orden de unos 15.000 a 30.000 metros cuadrados por kilogramos y viene generalmente en polvo. En el caso de las nanosílices estamos hablando de superficie específica de 160.000 a 640.000 metros cuadrados por kilogramo. Esto significa que estas nanomateriales o nanopartículas nos van a cubrir más espacios dentro de los concretos y van a generar mejores resistencias en los concretos. Otro aspecto muy importante que nosotros analizamos a nivel experimental correspondió con la penetración de los cloruros en los concretos para mirar las durabilidades dependiendo de todas las variaciones que hicimos, de todos los adhesivos que hicimos y que verdaderamente tuvimos que hacer unos ensayos de durabilidad acelerado para poder verificar qué pasaba y qué se tenía en cada uno de estos incrementos. Como principales hallazgos dentro del proyecto, pues esto fue clave para poder mirar cómo iban a variar las resistencias a la compresión y la verdad es que obtuvimos resistencias a las compresiones del orden de unos 75 megapascales, estamos hablando del orden de 12.000 PSI. Esto fue clave para poder obtener estos concretos de alta resistencia, pero previamente vale la pena resaltar de que tuvimos que hacer un estudio del estado del arte y posteriormente normalizar procesos a nivel de laboratorio que fue clave para nuestro desempeño. En el caso de las resistencias a la flexión también fueron muy variables y llegamos a obtener resistencias a las flexiones compatibles con las resistencias a la compresión que sobrepasaban los 7 megapascales. Esto es muy bueno porque es tener una compatibilidad entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión para evitar esos problemas de falla súbita en los concretos cuando tienen altas resistencias a la compresión. Todo esto pues nosotros lo tuvimos en cuenta dentro de nuestro proyecto
y que verdaderamente nos dieran las mejores condiciones posibles. Hicimos muchos análisis de imagen en los concretos como pruebas complementarias. Además de hacer los análisis de imágenes en los concretos, nos fuimos a la matriz propia de los concretos para poder verificar qué era lo que estaba pasando al interior de los concretos mediante análisis SEM, que fue muy importante para poder verificar qué pasaba interiormente. Y además de eso, para poder verificar el comportamiento de las fibras, hicimos muchas pruebas de pull-out, esto contrastado directamente ya con análisis de imagen de los agregados y posteriormente con análisis de imagen de los concretos, ya con las diferentes aleaciones y las diferentes osificaciones y los diferentes tipos de agregados que teníamos para poder validar y poder articular todos los resultados entre lo que era la resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión. Hicimos muchos tratamientos superficiales de fibras con diferentes tipos de químicos para poder mejorar el comportamiento de las fibras. Esto en un resumen muy general de todos los hallazgos que obtuvimos, que posteriormente se están convirtiendo en artículos de revistas de orden científico que nos permitan a nosotros hacer las publicaciones de todos estos resultados. Asocreto y el Instituto del Concreto los invitan a participar el 12 de julio en Cali al programa básico de formación Análisis de ensayos de laboratorio de resistencia a la comprensión del concreto. Informes, teléfono 618-0018 o a la página www.asocretovirtual.com. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Adicrim, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. Es momento de tener vivienda propia. Encuéntrala en el Gran Salón Inmobiliario del 8 al 11 de agosto en Corferias. Lo esperamos para que conozca toda la oferta de proyectos de inversión en activos inmobiliarios, nuevos y usados. Compre su boleta en www.gransaloninmobiliario.com. 1190 AM, Radio Cordillera. Esta es 1190 AM. HJCV. Desde Bogotá escucha Radio Cordillera. Encuentre Radio Cordillera también en internet. Ingrese a www.todelar.com y escuche toda la programación en vivo desde cualquier parte del mundo. www.todelar.com. Conéctese con Radio Cordillera. El gremio de la construcción tiene su propio programa, Colombia Construye. Colombia Construye. Todos los sábados por Radio Cordillera, 1190 AM, de 12 del día a 1 de la tarde. Colombia Construye, el único programa de radio en Sudamérica especializado en construcción, dirigido a ingenieros, constructores, arquitectos, diseñadores, ferreteros, maestros de obra y seguidores de la construcción. Director Álvaro Ospina Moreno. Todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 1190 de Todelar. Regresamos y le recordamos que Colombia Construye se encuentra presente en Barranquilla con las tomas de obra Maestro Cerecit en las mejores obras de esta ciudad. Y ahora seguimos con los núcleos concretos normativos de la construcción con el tema estado actual de la ley Anti-Space y sus reglamentaciones a la hora de construir. Núcleos concretos normativos de la construcción número 24. Estado actual de la ley Anti-Space y sus reglamentaciones. Hoy hablaremos de la Ley 1796 del 13 de julio del 2016 o Ley de Vivienda Segura que busca beneficiar al comprador de vivienda y que fue consecuencia del terrible colapso del edificio Space por su propio peso y es por eso que se conoce popularmente como la Ley Anti-Space. Las leyes que modificó la Ley 1796 son las siguientes. Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial y Control Urbanístico. Ley 400 de 1997, ley por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismorresistentes. Ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos de Colombia. Ley 842 de 2003, Código de Ética de Ingeniería y Profesiones Afines.
Las leyes y decretos y resoluciones que reglamentan la ley o la modifican son: Ley 1801/2016, Código de Policía; Decreto 945/2017, Sismoresistencia; Decreto 1203/2017 sobre licencia;